Aprendo en casa. Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta semana 14 y ahora vamos a trabajar la parte de la retroalimentación con dos situaciones significativas. Comenzamos con la primera. Ayudemos a José. José es un docente de matemática que desea ir en su auto por la carretera desde una ciudad ubicada en el punto A hasta otra ubicada en el punto B. Él observa en un mapa que estas dos ciudades están separadas por 30 centímetros en una escala de 1 a 20.000. ¿Qué distancia real medida en kilómetros tendrá que recorrer José en su auto? Para resolver esta situación significativa, vamos a plantear una manera alterna a lo que veníamos haciendo. Y esto tiene que ver con la aplicación de la regla de 3 simple. Para eso tenemos que establecer las magnitudes. Y en este caso las magnitudes, o lo que va a una manera a funcionar como magnitudes, viene a ser el dibujo y la realidad. Obviamente no son magnitudes, pero lo voy a tratar de trabajar para que puedas entenderlo. Cuando yo hablo de dibujo o la realidad, estamos haciendo referencia a la medida que va a tener la figura en el dibujo, ¿está bien? Y otra es la medida que va a tener esta figura en la realidad, que son dos cosas muy distintas, pero que guardan cierta relación o proporción. Y esa relación o proporción está determinado, ¿sabes por qué? Por la escala. Esta escala 1 a 20.000 me indica que el dibujo está medido en una unidad y la realidad es como 20.000. Y traduciendo esta explicación significa que la medida de una unidad de la imagen equivale a 20.000 unidades en la realidad. Eso quiere decir que en la realidad la figura es 20.000 veces lo que representa en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy simple. Esto lo vamos a plantear en estas magnitudes. 1 lo voy a colocar debajo del dibujo y 20.000 lo voy a colocar debajo de la realidad. Quiere decir que la medida del dibujo es como 1 y la realidad es como 20.000. Pero si ustedes se dan cuenta, en el dibujo, en este mapa, la distancia recorrida por el auto es de 30 centímetros. Quiere decir que acá, debajo del dibujo, debajo de 1, vamos a colocar 30 centímetros. ¿Está bien? Listo. Pero en la realidad, esos 30 centímetros de la carretera, ¿cuánto me representará? No lo sabemos, le vamos a llamar X. Y eso viene a ser el recorrido que va a tener la carretera desde el punto A hasta el punto B, en la realidad. Y eso es lo que nosotros queremos determinar. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta situación? Es muy simple. Obviamente, a mayor, como se puede decir, ¿no? Recorrido o distancia en este dibujo, mayor va a ser la distancia en la realidad recorrida. Por lo tanto, las magnitudes tienen que ser directamente proporcionales. Y si son directamente proporcionales, tú debes recordarte de la clase de regla de 3 simple, que se debe cumplir que la división de las unidades del dibujo 1 sobre 30 centímetros debe equivaler a la división de los elementos de la realidad. 20.000 dividido sobre X. ¿Queremos resolver eso? Pasemos al siguiente cuadro, acá a la derecha. El X lo pasas a multiplicar y el 1 pasa a dividir. Estoy hablando lo que nosotros manejamos, ¿no? El 20.000 pasa a dividir y el 30 centímetros pasa a multiplicar. O en todo caso el 20.000 déjalo ahí, porque si no, no me va a salir la ecuación. Entonces te va a quedar algo así. Vamos a multiplicar 20.000 por 30 centímetros y lo vamos a dividir por 1. ¿Y qué resultado me debe salir? Me debe salir el siguiente resultado. 600.000 centímetros. Ahora, pero eso será la distancia del punto A al punto B por la carretera en centímetros. Pero nos están pidiendo que ayudemos a José contestando cuánto será en kilómetros. Y si lo queremos cambiar a kilómetros, lo podemos hacer de forma directa o también tomando un punto de paso que viene a ser convertirlo primero centímetros a metros. ¿Y cómo vamos a hacer para pasar de centímetros a metros? Fácil. Recuerda que hay una expresión de conversión en la cual consiste en multiplicar estos 600.000 centímetros por un factor que es una fracción. Y acuérdense que para pasar de centímetros a metros tendrías que multiplicar por la siguiente fracción. Visualizando la pantalla. Va a ser arriba 1 metro y abajo vas a colocar 100 centímetros. Recuerda que estas expresiones son equivalentes. 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Entonces, si queremos pasar de centímetros a metros, tendrías que multiplicar ese 600.000 centímetros por ese factor de conversión que lo tenemos en la parte de abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a simplificar centímetros con centímetros.
Y 100 se puede simplificar, está bien, con dos ceros de la parte superior, que significa factor 100. Entonces te va a quedar 6000 veces un metro, que obviamente al multiplicarlos nos debe de quedar 6000 metros. Ahí está. Pero recuerda que yo no quiero en metros. El problema de la situación significativa me indica que lo debo colocar en kilómetros. Entonces por el momento lo vamos a dejar así. Vamos a borrar eso. Ahora, si yo quiero pasarlo finalmente a kilómetros, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Acuérdese que esa cantidad que viene a ser esa distancia, 6000 metros, si yo lo quiero pasar a kilómetros, recuerda que también hay un factor de conversión. ¿Por cuánto lo multiplicaríamos? Fácil, lo tendríamos que multiplicar por la siguiente fracción. Acuérdense, lo hemos hecho anteriormente. Para pasar de metros a kilómetros, arriba vamos a colocar un kilómetro. Y recuerden perfectamente que un kilómetro a metros es equivalente a 1000 metros. Ya está. Y por esa cantidad fraccionaria tendríamos que multiplicar. Y eso lo tengo por acá. Entonces lo que tienes que hacer finalmente es algo muy simple. Vamos a terminar el ejercicio. ¿Está bien? Primero, metro. Con metro se simplifican las unidades. Y abajo tengo 1000. Este 1000 del denominador se puede simplificar directamente con los tres ceros de la parte superior, que hacen referencia a también al factor 1000. Lo único que me queda por multiplicar viene a ser este 6 por un kilómetro. Y si yo multiplico 6 veces por un kilómetro, me debe quedar como resultado 6 kilómetros. ¿Eso qué significa? Significa que el recorrido del auto desde el punto A hasta el punto B, que en la figura o en el dibujo está a 30 centímetros, en una escala real o en una escala, como se dice en la realidad, debe ser un recorrido de 6 kilómetros. Conclusión, el profesor José con su auto va a tener que recorrer esta carretera desde el punto A hasta el punto B, una distancia de 6 kilómetros. Y esa será la respuesta a la situación significativa inicial que tenemos hoy para la retroalimentación. Continuemos ahora con la siguiente situación significativa. Continuando con las situaciones significativas, vamos con la siguiente. Cambiando el gras. El siguiente plano corresponde al campo de fútbol del Club San Carlos del Cercado de Lima, dibujado a escala 1 a 500. Para darle mantenimiento, se desea recubrir el campo con planchas cuadradas de grasa artificial de 4 metros cuadrados. ¿Cuántas planchas cuadradas de grasa artificial de 4 metros cuadrados serán necesarias para cubrir todo el campo? En el gráfico tenemos las medidas del largo y del ancho de este campo de fútbol, que están en centímetros. Entonces yo lo que necesitaría es pasarlo a una escala real para saber cuáles son las longitudes tanto del largo como el ancho de este campo de fútbol. Para eso podríamos utilizar las mismas ideas de la situación significativa anterior. Vamos a manejar como si fueran magnitudes para poder aplicar lo que viene a ser la regla de 3 simple. Entonces, primero vamos con el largo de la cancha de fútbol, que viene a ser 20 centímetros. Entonces, vamos a trabajar primero con eso. Recuerda que tenemos dos magnitudes, entre comillas magnitudes, lo que viene a ser el dibujo y la realidad. Lo que me va a ayudar a trabajar este ejercicio viene a ser la escala. Recuerden que 1 a 500 significa que la medida del dibujo es como 1 y la medida de realidad es como 500. Entonces eso lo vamos a colocar ahí. 1 y 500. Pero ahora, tú sabes, la medida del dibujo del largo es 20 centímetros. Eso lo vamos a colocar acá. Ahora, lo que yo deseo saber es este punto. ¿Cuánto mide en la realidad el largo de esta cancha de fútbol? Le vamos a llamar X. Y como son magnitudes directamente proporcionales, se debe cumplir que la división de las unidades del dibujo 1 sobre 20 centímetros debe ser equivalente a la división de los elementos de la realidad 500 sobre X. El X lo pasas a multiplicar, el 1 lo pasas a dividir y el 20 centímetros lo pasas a multiplicar con el 500. Entonces, si operas todo esto, te va a quedar como resultado de que X debe ser igual a 10.000 centímetros. Pero recuerda que si yo voy a trabajar los problemas para el contexto de la cancha de fútbol, sería recomendable trabajarlo en las unidades que vienen a ser metros. Y para pasarlo a metros, ya sabes cuál es el factor de conversión. Lo vimos en la actividad significativa anterior. Vamos a multiplicar estos 10.000 centímetros por la fracción 1 metro sobre 100 centímetros. Y de acá lo único que tienes que hacer es simplificar, ¿cierto? Centímetros con centímetros simplificas. El 100 del denominador se elimina con dos ceros del numerador que significan factor 100, quedándome 100 multiplicado por 1 metro y te va a quedar como resultado
100 metros. Y ya tengo el resultado para el largo de la cancha de fútbol. De la misma manera o de forma análoga vamos a hacer para el ancho de la cancha de fútbol. ¿Está bien? Dibujo versus realidad. Y lo que vas a trabajar sigue siendo la escala 1 a 500. El dibujo va a ser como 1 y la realidad va a ser como 500. Eso no va a cambiar. La escala es única para toda situación significativa que estamos trabajando en este momento. El ancho mide 12.8 centímetros y lo que nosotros vamos a calcular es la medida del ancho del campo de fútbol en la realidad. Te aconsejo que no trabajes con la variable X porque ya lo trabajaste en el largo. Sugerencia, dale otra letra. Tienes 26 letras aparte del X, entonces vamos a trabajarlo con la variable Y. Y vas a aplicar lo mismo que hiciste con el largo, ¿cierto? ¿Qué vamos a aplicar? Que la división de las unidades del dibujo, 1 sobre 12,8 centímetros, debe ser equivalente a la división de 500 sobre Y. ¿Y qué voy a hacer acá? El Y lo paso a multiplicar con el 1 pasa a dividir y el 12,8 centímetros pasa a multiplicar con 500. ¿Cuánto me sale el valor de Y? Me sale 6.400 centímetros. Pero yo no lo quiero en centímetros, lo quiero en metros. Entonces ese 6.400 centímetros lo vamos a multiplicar por el factor de conversión que es 1 metro sobre 100 centímetros. Simplificas centímetros con centímetros, dos ceros de arriba con el 100 de abajo porque es factor 100 y te va a quedar como resultado 64 veces 1 metro que es equivalente a 64 metros. Y hemos encontrado el valor del ancho de este campo de fútbol. Ahora, tenemos las medidas del largo y del ancho de este campo de fútbol. Pero no voy a trabajar solamente con eso, porque recuerda que el objetivo es calcular cuántas planchas de gras sintético de 4 metros cuadrados entrarán en este campo de fútbol. Para eso vamos a tener que utilizar las dimensiones de este campo para poder determinar algo mucho más grande. ¿Qué cosa es? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Continuamos. Vamos a graficar el campo de fútbol con sus medidas reales, 100 metros y 64 metros. Pero yo lo que voy a calcular necesariamente en este momento es la medida del área de este campo de fútbol. Y para calcular el área de una región rectangular, ustedes saben lo que tenemos que hacer. Multiplicar la medida del largo por el ancho. O viceversa. El orden de los factores recuerda que no altera el producto. Entonces, si queremos calcular el área, la medida del área de este campo de fútbol, tendríamos que multiplicar la medida del largo, 100 metros, por la medida del ancho, que es 64 metros. Y si ustedes multiplican 100 por 64, te va a quedar 6.400. Pero no se olviden, metro por metro, así es, te debe quedar metro cuadrado. Ya tengo el área de este campo de fútbol, que es 6.400 metros cuadrados. Pero yo deseo hallar la cantidad de planchas cuadradas que van a ingresar en este campo de fútbol. O sea, así como esta plancha de 4 metros cuadrados, voy a colocar varios en este campo de fútbol. Ahora, ¿cuántos? Eso es muy fácil de determinar. Si yo quiero saber cuántas veces ingresa 4 metros cuadrados en este área total que es 6.400 metros cuadrados, alguna vez hicimos un ejercicio parecido hace tiempo atrás, entonces lo único que tienes que hacer es, ya lo sabes, dividir las áreas. Dividir el área total de esta cancha de fútbol entre el área total de esta plancha, que es 4 metros cuadrados. Y si hacemos la última división, obviamente con metro cuadrado se simplifica, y si dividimos 6.400 entre 4, te va a quedar como resultado 1.600. ¿Y eso qué significa? Que en esta cancha de fútbol, para poderle darle mantenimiento y poder colocar todas las planchas en este campito, tienen que ingresar necesariamente 1.600 planchas de 4 metros cuadrados. Y esa sería la respuesta para nuestra situación significativa. Agradezco a todos ustedes el haberme seguido esta semana y bueno, pues espero que la siguiente semana sigamos con la misma energía y agradezco a mis estudiantes y además a los demás alumnos que de todo el Perú están también viendo nuestros videos. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana. Cuídense bastante y sean felices. Chao, chao.